El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: Tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto que acabamos de leer tenemos el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, versículos 21 al 43, que nos relata dos milagros realizados por el Señor. Por un lado, la curación de la hemorroísa; por otro lado, la sanación de la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Estos dos milagros tienen en realidad varios elementos en común. Uno de ellos, y el principal, es la fe. La mujer, que sufría de hemorragias continuamente, sabía interiormente que Jesús era capaz de sanarla. Y Jairo, que viene hasta el maestro para pedir por la vida de su hija, por la salud de su hija. Ambos creen firmemente que Jesús se manifiesta la vida y se manifiesta el Dios de la vida. Ambos tienen una fe activa que los hace salir de su lugar para acercarse a Jesús. En este dinamismo está el comienzo del milagro. El Señor nos invita a ir hacia Él, a ir a su encuentro, a acercarnos a Él. Pero fijémonos un poquito más en la situación de las personas. La hemorroísa, para aquella época,
estaba sufriendo una enfermedad vergonzante, porque por el hecho de tener pérdidas de sangre era una persona impura, o sea, no podía ni siquiera participar de las actividades del templo ni de la sinagoga, o sea, no podía ir a ningún lado. Era una persona considerada impura por el hecho de sufrir hemorragias, de tener pérdida de sangre. No sabemos muy bien el origen de estas hemorragias, no sabemos muy bien de qué tipo de problemas se trataba, pero los que analizan este texto a la luz de la medicina y de los conocimientos médicos de aquella época, teniendo en cuenta los conocimientos médicos de aquella época, es muy probable que se tratara de un problema ginecológico. Y claro, para ella era un peso enorme, años con este problema, recorriendo cielo y tierra y tratando de hacer todo lo que podía para poder sanarse, llegando a gastarse todo lo que tenía. Ya no le quedaba ninguna esperanza. En cambio, sabe que el Señor está, sabe que el Señor pasa por donde ella está, entonces se acerca. Y con gran fe, con gran confianza, toca el borde del manto del Señor. Y ahí se opera el milagro. Ahí el Señor la sana. Ahí cesan sus pérdidas de sangre. Ahí ella siente renovado su cuerpo a través de esta fe que la llevó a tocar el manto del Señor. Y la respuesta que le da el Señor después de que la interpela, ella le comenta, le cuenta lo que le pasó, qué sé yo, qué sé cuánto, la respuesta que da el Señor es sumamente interesante. Le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esa sanación física que obró el Señor es signo de otra sanación mucho más profunda, que es la sanación que viene a traer Jesús, la sanación espiritual, la sanación de esa otra enfermedad, mucho más vergonzante y mucho más grave, que es la enfermedad del pecado. Esa sanación física que recibe la hemorroísa es signo de esa sanación espiritual, mucho más profunda, que sana al hombre de su pecado y que lo lleva a reconciliarse con Dios. El Señor la salva físicamente, pero esa salvación física es signo de esa salvación espiritual, que al final el Señor se la da también, porque ella ha manifestado su fe. Fijémonos el caso de Jairo. Jairo se acerca, Jairo es responsable de la sinagoga, o sea que es un hombre que tiene cierta relevancia en la comunidad de ese pueblo donde está Jesús, o donde desembarca Jesús. Es un hombre conocido. Se acerca y le dice: mi hija está enferma. Y le pide: vení a imponerle las manos. Interesante. Le está pidiendo al maestro que realice un gesto de autoridad, imponer las manos. ¿Qué significa la imposición de manos? La imposición de manos en aquel momento significaba la transmisión de la gracia, la transmisión del poder, la transmisión de dones espirituales o de dones simbólicos. Esa imposición de manos estaba reservada a ciertos personajes, no cualquiera podía imponer las manos. Hoy en día en la iglesia la imposición de manos está asociada a la transmisión del don del Espíritu Santo. La imposición de manos está reservada al sacramento del bautismo. El bautizado recibe la imposición de manos
y a través de la imposición de manos recibe el don del Espíritu Santo. Está reservada al sacramento de la reconciliación. El sacerdote impone las manos y a través de la imposición de manos se perdonan los pecados. O sea, se imponen las manos para el perdón de los pecados, representando ese perdón que Dios da al penitente. Se imponen las manos en el sacramento de la unción de los enfermos, simbolizando la salud para el alma y el cuerpo que trae el sacramento de la unción de los enfermos. Se imponen las manos sobre la ofrenda en la celebración de la Santa Misa para pedir que el Espíritu Santo, lo que se llama la epíclesis, para pedir que el Espíritu Santo descienda sobre esas ofrendas y convierta el pan y vino en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se produzca la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Se imponen las manos en el sacramento del orden, para que ese hombre que se arrodilla ante el obispo recibe del obispo la imposición de las manos, y por la imposición de las manos y la oración de la Iglesia ese hombre se convierte en diácono, el diácono se convierte en presbítero y el presbítero se convierte en obispo, según la ordenación de que se trate. Se imponen las manos, el sacerdote impone las manos sobre los esposos para bendecirlos en el nombre de Cristo, para darles la presencia de Cristo en la vida del matrimonio. Esa presencia que los acompañe a lo largo de sus vidas. En fin, la imposición de las manos es un gesto de poder, de transmisión del don de Dios. Y ese gesto de poder, de transmisión del don de Dios, que no cualquiera podía realizar, tampoco en aquella época, Él se lo está pidiendo, o sea, está mostrando fe en el poder sanador de Cristo. Le está reconociendo a Jesús, a ese Jesús de Nazaret que Él ve ahí, a ese maestro, a ese rabí, le está reconociendo poder y autoridad para transmitir el don de Dios. Jairo está haciendo un acto de fe en Jesús. Y Jesús le responde y le cambia su vida, porque su hija, que estaba en peligro de muerte, y de hecho, imaginamos que habrá tenido alguna especie de colapso por el cual todos los demás pensaron que estaba muerta, y seguramente, tal vez lo estaba, seguramente lo estaba. El Señor va y la llama nuevamente a la vida y la sana. Y la niña se levanta. Ahí tenemos este elemento de la fe, esta fe que es fundamental en nuestra vida. Y este llamado de fe, este llamado a la fe, mejor dicho, que nos está interpelando a todos. ¿Tenemos realmente fe? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿O de dónde esperamos la salvación? ¿O qué salvación esperamos? Yo creo que es una buena pregunta para hacernos. ¿Cómo vivimos nuestra fe? ¿Y qué tipo de salvación estamos esperando? Yo creo que en este tiempo que vivimos situaciones tan complicadas, tan difíciles, y vivimos un momento de mucho dolor, de mucha preocupación, de mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, o cómo se prospecta nuestro futuro, o inclusive algunos piensan que no hay futuro, o que no hay mucho, en fin. ¿Qué salvación estamos esperando? ¿Cómo nos plantamos ante esta situación? ¿Cómo la vivimos? Y Jesús le dice a Jairo: basta que tengas fe. Y Santa Teresa de Jesús decía: solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Y para nosotros,
¿Dios basta? Una buena pregunta para tratar de respondernos. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.